Bueno, vamos a ver el siguiente producto notable, el cual se llama binomios conjugados. ¿Cuál es la característica de este binomio conjugado? Bueno, tenemos un término, un segundo término, es un binomio multiplicado por otro binomio donde esos términos son exactamente iguales. O sea, el término A es igual al término del otro binomio A y el segundo término es igual al segundo término del segundo binomio. Y lo único que los hace diferentes es el signo, que uno es una suma y el otro es una resta. A eso se le llama binomios conjugados. El resultado me da como tal una diferencia de cuadrados. Entonces a este tema se le puede llamar de las dos formas: binomios conjugados o diferencia de cuadrados. ¿Y qué significa diferencia de cuadrados? Que es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces vamos al primer ejemplo. Tengo que el primer término es x, veo que en el segundo binomio también es x, el segundo término acá es 10, acá el segundo término también es 10 y están diferenciados, o lo único que los hace diferentes es que uno es una suma y el otro es una resta. Por lo tanto, para resolverlo es el primer término al cuadrado menos el segundo término, que es 10 nada más, no tomo en cuenta el signo, al cuadrado. Por lo tanto, mi resultado me queda x al cuadrado, pues es x cuadrada, menos 10 al cuadrado, que es 100. Y así queda desarrollado dos binomios conjugados. Dos binomios que al multiplicarse, si son conjugados, si lo único diferente es que uno es una suma y el otro una resta, es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. En el segundo ejercicio tenemos que el primer término es 2x al cuadrado menos 20 al cuadrado. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y eso es igual a 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado pues es x cuadrada, menos 20 al cuadrado son 400. Y ahí finaliza el ejercicio. El tercer ejemplo, el primer término veo que es menos 8x al cuadrado menos, y aquí es un más y aquí es un menos, eso los hace que son conjugados, por lo tanto es 12 al cuadrado, y es menos 8 al cuadrado es 64 x cuadrada, y 12 al cuadrado es menos 144. Entonces ahí hay tres ejemplos de binomios conjugados. Vamos a ver otros tres nada más para que quede más claro. Déjenme pauso el video y los escribo. Bueno, vamos a ver los siguientes ejercicios. Primero tendríamos que revisar son o no son binomios conjugados. Vamos a primero revisarlos. Fíjense, de este lado es un binomio, De este lado tengo 10x y acá tengo 10x positivo y acá tengo 10y positivo y 10y negativo. Entonces, haciendo un simple acomodo, me doy cuenta que si son 10x más 10y es el primero y el otro es 10x menos 10y. Entonces ahí ya se cumple la condición de que
el primer término es igual al el primer término del primer binomio es igual al primer término del segundo binomio. Y lo mismo con el segundo término en ambos casos, simple y sencillamente uno positivo y uno negativo. Por lo tanto sería el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y eso es igual a 100 x cuadrada menos 100 y cuadrada. Entonces 10 por 10 son 100 y 10 por 10 son 100. X al cuadrado menos 10x al cuadrado menos 100y cuadrada. En el siguiente ejercicio veo que tengo 4x en el primer término, 4x en el segundo, 6y al cubo en el primer binomio y 6y al cubo en el segundo binomio. Y uno es suma y el otro es resta. Por lo tanto, sí cumple las condiciones para utilizar el producto notable de diferencia de cuadrados. Y sería 4x cuadrada al cuadrado menos 6y al cubo al cuadrado. Y es 4 al cuadrado son 16. X al cuadrado y al cuadrado. Aquí entra la ley de los exponentes que me decía que x a la m por x a la n es igual a x a la m por n. ¿Qué quiere decir eso? Que se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. Y me queda x a la cuarta potencia menos 6 al cuadrado son 36. Y estos exponentes se van a multiplicar por esta ley de los exponentes. Me quedaría 2 por 3, 6. Entonces, esos binomios conjugados quedan como 16x a la cuarta potencia menos 36y a la sexta potencia. El tercer ejercicio, fíjense cómo igual a simple vista pareciera que no es conjugado. ¿Por qué? Porque aquí tengo un menos, aquí tengo un menos. Pareciera que el primero y el segundo no se parecen. Pero haciendo un simple acomodo, si acá tengo 5y menos 4x, volteando esos dos, si hago lo siguiente, si hago menos 4x más 5y y el otro también hago menos 4x porque hay menos 4x y ahora es menos 5y, ahora sí es un binomio conjugado. ¿Por qué? Porque el primer término es menos 4x y acá también. El segundo término es 5y, acá también. Y lo único que los diferencia pues es que uno es positivo, bueno, más bien no positivo. Unos se están sumando los dos términos y en el otro se están restando. Por lo tanto es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y esto me queda como menos 4 al cuadrado son 16 positivo x cuadrada menos 5 al cuadrado son 25 y cuadrada. Entonces hay que revisar muy bien si se puede aplicar el producto notable de diferencia de cuadrados o binomios conjugados cuando en apariencia al principio pareciera que no. Bueno, hasta aquí dejo la explicación de binomios conjugados y cualquier duda pues ahí me pueden preguntar. Gracias.